¿Por qué motivo no dan plata a los medios de comunicación? ¿Quién dice que no dan plata? Sí, sí Muy dan plata. pocos, muy pocos. Las empresas nuestras son rentables, si no, no serían independientes. Hablo generalmente, Vuelvo a lo sí, que hablo te dije recién. generalidades, ¿no? Sí. Pero tiene que ver también con, qué sé yo, con un Porque montón uno de repasa algunos números de circunstancias. canales muy importantes y están en rojo. Bueno, pero eso es, qué sé yo, como cada uno lo maneja. Yo tengo, te vuelvo a decir, esta convicción. Si uno no es rentable, no se puede dedicar a esto. Sí, es un negocio. Sí, por favor. Sí, yo le Vamos quería a preguntar preguntar todo, sí, por el tranquilo. lado contrario a lo que le decía recién Luis, porque escuchándolo dio un título de los tantos que dio que para mí es el que me llamó la atención respecto de que está interesado eventualmente en si se abren oportunidades de medios que hoy están en situaciones complejas y que seguramente, no sé si será la ENACOM o cuál es el ente que deberá dirimirlo, además de la justicia en algunos otros casos, esos medios aparecerán como oportunidades de nuevos negocios y dijiste recién, Daniel, que te interesaba eventualmente expandirte desde el punto de vista de lo que es un empresario de medios. Me gustaría que si puedes profundizar un poco eso. Sí, bueno, como dije recién, yo arranqué en esto hace 35 años con una radio AM en Mendoza. Y siempre fui tratando de crecer, y crecer en esta actividad, como en cualquier otra actividad noble, es fantástico. Querer invertir en el país, querer generar más fuentes de trabajo. Y si se da la circunstancia de poder juntar a este multimedio nuevas fuentes de trabajo, lo vamos a hacer. Radio, tele, diario, ¿qué? No, diarios no. No. Diarios no. Radio. Sí. Radio o canales. Sí. Hay que ver que... Claro. Daniel, usted hace un ratito planteaba que el gobierno quiere concentrar en 2 o en 3 medios todo lo que es la comunicación, a diferencia de lo que hacía el kirchnerismo. Pero con la victoria que tuvo en octubre, ¿no puede tentarse el gobierno de hacer lo que hizo el kirchnerismo? Lo pregunto por el grupo Indalo. El papelón con el grupo Terranova. Posteriormente se habló de Rosner, un hombre que integró la empresa Sideco, la empresa de Franco Macri. De tener medios propios, casi. Sí, exactamente, tener medios propios. No veo ninguna tentación en el gobierno, ningún pensamiento en ese sentido. Creo que no pasa por su cabeza, por su filosofía, una idea de esa naturaleza. No, la verdad no lo veo. No creo que tengan ni siquiera la tentación. Claro. Y del direccionamiento, porque hablamos mucho de la pauta en los medios tradicionales. Pero ¿qué pasa con los 160 millones de pesos que el gobierno el año pasado puso en Facebook o pone en plataformas digitales y que fue parte de su caballito de batalla inclusive este año para la elección? ¿Está mirando más el gobierno las plataformas digitales que las tradicionales para poner la pauta más fuerte? No conozco el tamaño de la inversión en las plataformas digitales, pero lo que sí he notado es que el gobierno tiene una apuesta grande ahí, ¿no? Sí. En las plataformas digitales. ¿De qué tamaño es esa inversión? No tengo idea. Claro. Ellos creen en eso, apuestan a eso, pero no dejan de lado los medios tradicionales tampoco. Natalia. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? Quería saber cómo se llevan en los empresarios de medios en la Argentina, porque en tiempos de crisis como la dictadura se unen, o en tiempos de crisis como ocurrió con la parte más dura del kirchnerismo, con medios críticos, medios oficialistas, también se une un grupo y después el mercado es el mercado y hay que salir a competir. Sí, bueno, como bien lo señala, ¿no? Depende de las circunstancias. En la época en que se sancionó la ley de medios, era como que habían 2 bandos. Estábamos los que estábamos en contra de la ley, que éramos aquellos que veníamos haciendo más años medios, Grupo Clarín, nosotros, Jorge Fontevecchia, La Nación, y aquellos que tenían alguna pretensión de entrar en medios, donde ahí el universo era enorme. Estaban desde, qué sé yo, una ONG a Spolky. ¿Son caballeros? ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Es una pelea de caballeros el mercado? Depende con quién. Ella No quiere ver siempre, si no se invitan siempre. alguna. ¿Hay alguno soltero o no? Porque ella. Estamos tratando de conseguir casa. Es el momento. ¿Para qué está? ¿Cómo andas, Pame? ¿Bien? Compañera de la casa. Por favor. Pamela, ¿qué? Buenas noches. Hola, Santi. Hacer una pregunta. Si no lo conocieras, se de cuenta que es un invitado que llegó acá. No lo conoces, no sabes quién es. ¿Qué le preguntarías? Bueno. Te voy a hacer el juego que hacemos en Pamela a la tarde. Y tenés que hacer pulgar arriba o pulgar abajo. El nuevo gobierno, Mauricio Macri. Pulgar arriba, pulgar abajo. Arriba.
Para que yo me sumo con esta. Dale. ¿Y qué puntaje le pones a este gobierno? Esto te cuesta un disgusto. Quiero hacer una aclaración. Sí. Pulgar arriba o pulgar abajo. No hay más chance. No hay- Entonces, No hay en el medio, no hay así. Nada de Porque medio. nosotros hacemos un juego de un puntaje también. ¿Qué puntaje le pondrías a este? depende en qué Sí, tema. En general, haciendo un Y promedio. en general, haciendo Sí. un promedio. 2 años de gestión. Y Falta poquito ya para los 2 años, Sí, claro. le pongo... Está aprobado. ¿Con cuánto? ¿Con 4 o con 6? No. 6. Sí, 6, 7. 6. Pame, otra pregunta. Sigo. Sí. Con el pulgar. Dale. Las detenciones, Mm. las últimas detenciones, el pabellón K, Mm. ¿te parecen bien que mientras dure el proceso de investigación estén detenidos? Mal. Mira. Me parece mal. Obvio. Mal. Está bueno. Parece ¿Desarrolle mal. su respuesta? ¿Cómo? ¿Desarrolle su respuesta? Me parece mal porque coincido con lo que dicen muchos abogados, muchos juristas, que es contrario a la ley, ¿no? Porque incluso viola el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y lo contrario se demuestra con un juicio y una sentencia. Entonces, solamente por la presunción o por la presión mediática o por la presión social, ponerle un chaleco, un casco y dejarlo en un pabellón detenido a cualquier ciudadano, se llame como se llame, no me parece bien. Yo creo que más un gobierno como este tiene que garantizar las libertades individuales. Tiene que garantizar. Y tampoco me gusta la manera en que está actuando la justicia, ¿no? Porque como que de repente ha agarrado un envión que Un antes envión. no tenía. No me gusta eso para la República. Quiero hacer una pregunta a nivel personal que siempre me llama la atención de la gente que tiene mucho poder, mucho dinero. Vos ya cumpliste 60 años. Hace rato. ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que los impulsa a seguir adelante con tanta cosa? En vez de relajarse, disfrutar mucho más y decir, no sé si achicándose, pero surfeándola más, ¿por qué esta cosa de continuar adelante? También me llama mucho la atención, hoy que hablamos de Tinelli. Un tipo que lo tiene todo, vos decís más poder y que va por AFA. Vos también en su momento diste una batalla tremenda contra el fútbol, que no se pudo cambiar absolutamente nada después de todo lo que se hizo y lo que se propuso. El fútbol está como está, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué moviliza a una persona que, para los ojos del mundo, tiene aparentemente todo o casi todo a seguir adelante? Mira, En estas cuestiones, ¿no? Sí, una cosa es lo que vos puedas mirar de afuera y otra cosa es lo que en la realidad pasa. Yo me tengo que levantar a trabajar todos los días. Igual que lo haces vos. Es mi obligación, es lo que me gusta. Si me preguntás si podría hoy dejar de trabajar y seguir viviendo, sí, lo podría hacer. Yo no llevo una vida muy cara, muy ostentosa. Podría vivir tranquilamente. Pero, bueno, es como un motor que uno tiene adentro y que lo impulsa. ¿Y a cuántos hacer empleados cosas. dependen de vos? 6.500. 6.500, claro. Sí, tenés un poco más responsabilidad que yo. Sí, a ver, sí, Johnny. No, Sí. pero dos, sobre Clarín y sobre la AFA. Si al final todos los gobiernos terminan cediendo a Clarín, como se dio el menemismo, como se dio el kirchnerismo, digo por la fusión Clarín-Telecom, en referencia a lo que te preguntaba Gustavo, de la concentración, ¿no? De la inmensa concentración que se va a producir, se está produciendo con la fusión Clarín-Telecom. Y AFA, si vos fuiste muy crítico de siempre de AFA, pero ¿cómo ves ahora Chiquitapia Angelici, la nueva gestión de la Asociación de Fútbol Argentino? Mira, con respecto a la concentración, no estoy de acuerdo, ya lo expresé, me parece mal, me parece que también va a traer consecuencias negativas para los usuarios fundamentalmente, ¿no? Los usuarios de telefonía celular, los usuarios de internet. Yo creo que tiene que haber un mercado más grande, con todo otro tipo de actores, no solamente los gigantes tienen que tener cabida en este almuerzo, en esta cena, sino que aquellos que son más chicos también. ¿Sí? Porque vos pensás que en la Argentina hoy hay aproximadamente 3.000 prestadores de servicio de televisión por cable e internet, que van desde pequeñas cooperativas o empresitas de pueblos muy chiquititos hasta Telecom o Cablevisión o Fibertel. Entonces, si vos todo eso lo reducís solamente a 3, Claro. es como que la mesa se achicó demasiado. Que era lo que tanto quería Clarín, ¿no? Digo, quedarse Sí, con el negocio. pero me parece que ya es un exceso. Es un exceso. Un exceso. Y tampoco me parece bueno. Tampoco me parece bueno. Ya vos pensás que las tarifas de telefonía celular en Argentina son una de las más caras del mundo. Y no es porque haya uno solo. Hay dos
hasta hace poco había 2 prestadores nada más. Pero ¿qué hicieron esos 2 prestadores? La tentación lógica es acordar una tarifa. ¿Y quién se perjudica en ese acuerdo de tarifa? El usuario. Entonces, yo creo en una cosa más abierta, más amplia. De la conducción actual de AFA, ¿qué te puedo decir? Cambiaron las autoridades y nada más. Y en este fútbol, en este diseño de fútbol que han hecho, van a existir 2 grandes, otra vez, 2 monstruos, y el resto van a ser todos parteners, que van a ir cambiando. Alguna vez alguno ganará un campeonato, pero... O sea, vamos camino a la Liga Española, es decir, River Boca, Barcelona, Real Y la Madrid. Eliminación del fútbol para todos, gratuito, ¿qué te pareció? Me pareció una excelente medida. En ningún lugar del mundo el Estado paga para que alguien vea el fútbol. El fútbol es un gran negocio. La FIFA es una empresa multinacional. Está, creo que entre las 14 empresas multinacionales que más facturan en el mundo. Entonces, si el fútbol es un gran negocio en el mundo, ¿por qué en Argentina tiene que estar subsidiado? Yo entiendo que se subsidien medicamentos, pero el fútbol. Y mirá que yo estoy hablando en contra de mis intereses, porque yo tengo empresas de televisión por cable que ahora tenemos que pagar el fútbol para poder cobrárselo al usuario. Claro. Entonces, eso va en contra de nuestros intereses empresariales, pero bueno, creo que es lo que corresponde. Pame, Santi. el sábado tenemos Martín. Dale. ¿Qué le querés decir a este hombre? No, estoy pensando y se me ocurre una reflexión después Dale, de por favor. acompañarlo a este programa. Sobre todo porque a 8 años de lo que dijo, de ese discurso genial, yo fue la primera vez que lo miré, que lo escuché. Wow, dije, hay que bancarse. ¿Ahí estabas con él, ya lo acompañaste? No. Pero me parecía interesantísimo. Empecé a admirarlo, a escucharlo, a prestarle atención. Después nos conocimos y teníamos a lo mejor muchas cosas en común. Así que le debo a Cristina. Estoy haciendo esta reflexión. Gracias, Cristina. ¿Y a la relación de ustedes le pones muchos pulgares para arriba? Sí. Todo, es el amor de mi vida. ¿Te acordás lo que te pregunté un día en un programa, no? Lo que quieras preguntarme, que sigo pensando en lo mismo. ¿Qué te ve enamorado de Sí, claro Daniel? que me acuerdo. ¿Y qué contestaste? Bueno, por suerte lo sigue manteniendo. ¿Querés repetir lo que contestaste? Sí, el sexo. Señoras y Bueno, señores. somos un matrimonio, Sexo ya, si no puedo hablar. opuesto. Si no puedo hablar así. Bueno, y ahora sé que van a hablar del Pues si fútbol. mañana no vengo. No, Santi, pero ¿sabes qué? Aprovecho esto porque me parece una reivindicación. Hoy ese archivo tiene otro peso, Sí. pero también merece, y vuelvo a repetir esta palabra, una reflexión para todos nosotros, porque él lo dijo y nadie lo replicó. Igual que lo del fútbol, hasta se lo tomó a broma. Y vos decís, había que bancarse con la mafia que estaba en el gobierno anterior. Y sin embargo, no solo nadie lo acompañaba, nadie lo apoyaba, sino que se trataba de mirar desde otro lugar para apagar la verdad. Y vos las cosas que decís, que por ahí que te mandás, que vas al frente, Sí. que sos rotunda con algunos Es que en eso conceptos. nos parecemos también. Pero te cuesta después poner el pecho a la situación porque sos la mujer de un tipo muy Sí, importante. el y dueño muchas de un cosas medio. sí me las guardo. Claro, no sos una conductora más, digamos. No, y sí me tenés guardo otra- muchas cosas. más- Hoy aprendí. ¿Te guardás cosas más? Sí me guardo. Prudencia. Algo de Muchas prudencia gracias, me queda. Daniel. Gracias, Gracias a Pamela. El ustedes. sábado nos Gracias, estamos chicos. viendo. Gracias. Muchas gracias por todo. Ya llega el ministro de Educación de la Nación y vamos a ver un informe de las pruebas Aprender, del resultado de las pruebas Aprender. Así estamos. Esta es la educación que tenemos. Mirá. Pruebas Aprender. Fuerte adhesión. A pesar del rechazo gremial, las evaluaciones estipuladas por el Ministerio de Educación se realizaron en buena forma en todo el país. En este contexto, Baradel salió al cruce y volvió a polemizar con el gobierno. Hay niveles de improvisación muy grandes. Creo que generan un acting con esto, como diciendo, bueno, estamos preocupados por el tema de la educación pública, pero después en la práctica no pasa. Están los resultados y el Ministerio no definió
ninguna estrategia pedagógica para poder trabajar sobre los resultados del año pasado. Finocchiaro, el proyecto CETERA es un modelo que fracasó. Ahora es el gobierno el que dicta las políticas educativas. Hay un inmovilismo, hay un montón de sectores que se benefician con el statu quo y nosotros tenemos que ser la rebelión del cambio. Pruebas a aprender. A ver, Novarecio, por favor. Bueno, primero Sí. me parece vital que se hagan estas pruebas. Me parece un disparate las tomas de colegios, las oposiciones, que SUTEBA, que un sector de SUTEBA, digámoslo bien, que un sector de SUTEBA se opusiera, me parece la verdad que increíble. Yo la verdad que creo que sea como se llama, ya se podrá discutir alguna metodología. Pero es vital que se hagan, no encuentro la discusión que se planteó. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo con lo que ayer veía el debate en la Cámara con respecto a la discusión de Carrillo y Stolbizer, ¿la viste? Hay algunas cuestiones que nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque si no seguimos discutiendo sobre cosas que son elementales, ¿no? Absolutamente. Se discute todo, Prepárala, y es increíble que se discuta evaluar a los docentes y hasta, perdón, a los alumnos. Me salió docentes porque estaba pensando que también hay que evaluar a los docentes. Por eso fue el fallido. Pero digo, CETERA, rechazamos el multiple choice, ¿ya? SUTEBA, jornada de lucha. ADEMIS, Capital Federal, no ir, llamaron a los padres a que no manden a los chicos a la escuela. Santa Cruz, una provincia que tuvo 100 y pico de días sin clase, no es el mejor lugar para que tampoco querían hacer ahí. En Córdoba, agrupación Docentes de Base, que es un partido de izquierda, pidió a los padres no mandar a los chicos a la escuela. Banfield, el colegio tomado. Bueno, preguntarle al ministro. Buenas noches, ministro. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Adelante. ¿Qué opinás de todo esto? De los gremios que dijeron que no y cómo salió pese a el intento de boicot. A ver, primero buenas noches a todos. Johnny, fue más complicado para nosotros el día martes. Algunas causas climáticas en el sur de Córdoba, en La Pampa, en Olavarría, Trenquelauquen y Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, que todo esto que estás diciendo vos. ¿Sí? Es decir, yo creo que la evaluación Aprender 2016, la que hicimos el año pasado, derrumbó los mitos que impidieron en nuestro país 30 años de evaluación educativa, que es que la evaluación estaba hecha para echar docentes, para cerrar escuelas, para bajar salarios. Se demostró que no, se demostró que la evaluación está hecha para tener un diagnóstico que nos permite empezar a elaborar políticas públicas educativas en el sentido que hay que hacerla, y la estamos haciendo año tras año. A lo mejor en algún momento podríamos espaciarlas un poco, porque creemos conveniente que esas evaluaciones nos vayan marcando distorsiones o cosas que tenemos que corregir con respecto a las políticas públicas. De hecho, ya aprendimos, por ejemplo, nosotros. El año pasado hicimos el dispositivo Aprender con suspensión de clases y fue un error. Y este año lo hicimos sin suspensión de clases. ¿Por qué? Básicamente porque aprendimos. Sí, Débora. Le quería preguntar, ministro, Hola, porque, Débora. ¿cómo le va? Buenas noches. Se ha dicho aquí cuando fueron los momentos de paro y tantos días de clase perdidos, o que se iban a recuperar días de clase en las vacaciones de invierno, o que eventualmente se extendería el ciclo lectivo en diciembre. Cuando fueron las tomas en la ciudad, no es quizá el área de su competencia directa, la ministra Acuña dijo, no se suspende todo tipo de actividad extracurricular, viaje de egresado, viaje de estudio, cualquier actividad recreativa, y se hicieron. Entonces mi pregunta es, ¿se puede, se cumplió, se va a cumplir con esto que los distintos ministerios habían dicho en relación a los días de clase perdidos, sea por toma, sea por paro, por lo que fuese? Bueno, a ver, en la provincia de Buenos Aires yo creo que el calendario académico se extendió en diciembre. Yo antes de irme de la provincia de Buenos Aires había dejado firmado para que se dé la primera semana también de las vacaciones de invierno, pero hubo una decisión judicial. Y no se hizo. Y bueno, pero La justicia. tenemos que Claro. ser respetuosos de la justicia. En ese sentido, y en este caso, la resolución que creo que fue del juez Arias, el mismo juez que ahora está Destituido, suspendido, sí. nos fue notificada a las 2 de la tarde, cosa que no se pudiera apelar, con lo cual ya apelar se tornaba abstracto. Y con lo que dijo la ministra Acuña tampoco tengo dudas de que lo va a hacer. A ver, yo recién nombraba, ¿no? Citaba lo que pasaba ayer en la Cámara con respecto a este enfrentamiento entre Lilita y Stolbizer. El tema son alimentos. Fíjense de qué estamos hablando. Hablamos de cuestiones básicas y los argentinos seguimos debatiendo cosas elementales. Mirá. Al primer disparo que se escuchó, se le contestó con otro tiro. De repente, el Congreso parecía el lejano oeste. Diputadas en disputa. El buen
samaritano es el que se desprende de algo que le duele desprenderse para darle al otro. No se resuelve el tema del hambre dando lo que le sobra. Si alguien que le sobra dé a otro para que coma en condiciones de salubridad, digo, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos. Estoy harta del progresismo estúpido. Hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto. Tuit de Elisa Carrió. Estúpido, estúpida es una persona necia o falta de inteligencia. Lean el diccionario de la Real Academia Española. No es un insulto. La doctora Carrió tiene un trastorno de personalidad. Es muy Cristina, ¿eh? El síndrome de los que se creen que todo lo saben. Y entonces se sacan de sí misma cuando alguien le demuestra que no sabe todo lo que está diciendo. Tuit de Margarita Stolbizer. Una me dice burra y mala y la otra estúpida. La diputada Stolbizer, que además me parece que además de mal es burra, no entiende. Muy parecidas y muy nerviosas. El mismo discurso violento que expresa intolerancia y soberbia. Así no funciona la democracia. El proyecto de ley sobre la donación de alimentos fue la última excusa. Pero los cruces entre ambas vienen desde hace un buen tiempo. Tuit de Elisa Carrió. Margarita Stolbizer está mintiendo alevosamente. Vos sabés que no soy mentirosa y que, como vos, lucho por causas justas contra la corrupción. Está mintiendo que luchó siempre por la justicia. Ella tiene la mala costumbre de descalificar todo lo que no hace ella. Descalificó a Cobos, descalificó a Wiener, descalificó a Gil Lavedra, lo hizo hace poco con Sanz, que son sus socios incluso. Lo único que nos puede impedir la victoria a nosotros es en realidad la candidatura de Stolbizer, porque Stolbizer sacara 3 o 4 puntos. Muchas veces me pareció que el kirchnerismo y Carrió terminan retroalimentándose. A Carrió o a Margarita, el tema acá es la discusión de fondo. Recién hablamos de educación, hablamos de los alimentos, a la donación de alimentos. Exactamente. Vos fíjate como un tema de mala educación termina anulando el verdadero debate de fondo, que es lo que planteás vos, que es el tema de la alimentación. Porque se estaba discutiendo la donación del banco de alimentos, un tema importantísimo. E insisto, y un tema de mala educación de Carrió, como Cristina dice burra, ella también insulta y anula el debate. Te quiero dar datos del Ministerio de Agricultura con respecto a este tema. Se tira por año en la Argentina 16 millones de toneladas de alimentos en el país. Se tira el 12,5%, tiramos, de lo que se produce. Una persona tira 38 kilos de alimento por año. Entonces, lo que se estaba discutiendo acá con esta ley era reformar un artículo para que no caiga la responsabilidad penal para aquellas empresas, ONG, supermercados que donan. Y ahí se agarraron por cuestiones que yo creo que exceden el tema, que es una interna política que yo te explicaba entre Stolbizer y Carrió. Luis. Qué difícil, ¿eh? Porque la verdad que sé que es políticamente incorrecto decir que Carrió es una intolerante. Es una intolerante. Porque, ¿sabes qué? Cuando vos decís esto, te tiran por la cabeza algo que también es objetivo, que fue de las pocas personas que denunció desde los 90 a esta parte como nadie, llevando a donde hay que llevarlo a los tribunales la corrupción. Pero es un intolerante. Esencialmente es un intolerante con los medios de comunicación. Carrió no se siente... ¿A este programa vino una vez Carrió? Iba a venir justo. Bueno. El día antes de cosas fue cuando ahora dijo lo no de viene probablemente porque estaba mirándote. Le estábamos esperando. Pero te lo dice alguien, yo no tengo ningún problema, alguien que tiene una admiración. Yo presenté el Rosario en el Instituto Hannah Arendt cuando estaba deslumbrado por Elisa Carrió. Osé criticarla una vez y nunca más te levantó el teléfono. Digamos, Carrió dice esto, mira, dice del socialismo que el narcotráfico llevaba a Rubén Giustiani como candidato. Dijo que Stolbizer es una estúpida, era su candidata a gobernadora. O sea, el nivel de intolerancia... ¿Sabes qué? A mí me parece que a veces, cuando uno tiene esta capacidad deslumbrante que tiene Carrió, cuando tiene esta cosa heroica de haber peleado, te crees que te da un bill de indemnidad para decir cualquier cosa. Pero, ¿sabes que no? Pero en este enfrentamiento, ¿de qué lado está? Porque... De Stolbizer, absolutamente. ¿Sí? A mí me pero parece hago una consulta, porque cada vez que tenemos que tratar un tema, tenemos que ver quién es más competitivo, quién es mejor. En este caso, cuál de las dos diputadas trajo más causas contra la corrupción. Pero para mí las dos son brillantes y han trabajado muchísimo ante la ausencia de la justicia y han puesto al kirchnerismo viviendo en Comodoro Pi, las dos, con otros referentes importantes en su espacio. Pero para tocar un tema tan sensible como este, que tiene que ver con alimentos, donde en la Argentina tenemos un 32, 30, 29% de pobres, un montón de gente que no puede comer. ¿Necesitamos llevar al ring el historial de las dos para tratar un tema tan sensible donde las dos tendrían que estar de acuerdo? Sí. Sí, lo escucho. A ver, yo lo que he visto de esto lo acabo de ver acá, ¿sí? Porque no lo estuve siguiendo el tema. Sí, ya sé. Por supuesto, en las radios y todo. Yo
escuché a Carrió adjetivar al progresismo o a un determinado tipo de progresismo, ¿no? Yo no coincido con Luis, yo no creo que Carrió sea un intolerante, yo creo que es una mujer muy apasionada, ¿sí? Y creo que su mayor heroísmo no ha sido solo denunciar la corrupción en la Argentina. Yo creo que su mayor heroísmo ha sido trabajar durante muchísimos años para salvar la República. Porque ahora que todos podemos decir lo que queremos y que la libertad de expresión no alcanza con que esté tutelada legalmente. Es decir, para que haya libertad de expresión, uno no tiene que tener miedo de decir lo que piensa. Y Carrió salvaba o luchaba para salvar la República cuando la República estaba en peligro. Y eso fue hace muy poquito tiempo. Igual acá no estamos debatiendo estas dos mujeres, sino que No, estamos no, debatiendo el tema de fondo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, que estaban debatiendo, lo único que había en juego era un artículo. ¿No? Todo lo que había en juego era un artículo, que era de quién iba a ser la responsabilidad si los alimentos que se entregaban estaban en mal estado. En realidad la discusión era esa. Es obvio que el Estado no puede entregarle a nadie, por más hambre que esté pasando, alimentos que estén en mal estado. Obvio. Esto es absolutamente obvio. Y la única discusión era quién se iba a hacer cargo. Carrió, en el debate, que yo creo, igual que Luis, que no tiene una alta vara de la tolerancia, dijo: van a pasar todos los estudios bromatológicos de esos alimentos. Se van a entregar después que pasen todos los estudios bromatológicos. Con lo cual, si pasan los estudios bromatológicos, la empresa que los dona, es obvio que no se va a hacer responsable. El responsable será el Estado de haber, después de dar el ok bromatológico, entregar esos alimentos. Pero me parece increíble que estemos discutiendo si le vamos a entregar o no a gente que está pasándola mal alimentos. Que revuelvan la basura, es más digno, ¿no? Es más digno. Gustavo, a mí me parece exactamente lo mismo que a vos. A mí me parece una discusión... Sí, perdón. Como usted fui aludido, me parece que corresponde. A mí me parece, sinceramente, que el afecto no da derecho a desconocer una cuestión objetiva. Si Carrió dice estúpido a dos diputados, es una mujer apasionada. Si lo dice el opositor, es un irresponsable. Entonces, la verdad que yo creo que alguna vez nos vamos a poner de acuerdo. Digamos, si Carrió dice que Maldonado está en Chile, es propio de la efusividad de Carrió. Si lo dice otro, es un transgresor de los derechos humanos. Alguna vez le tiene que caber la misma regla. Perdón, Luis, yo lo que dije es que de esto, lo que vi es lo que acabo de ver acá. Pero decirle estúpido a un diputado es una falta de respeto. Está mal. Bueno. Está mal. Por eso dije que recién acabo de ver que Carrió dijo ese progresismo estúpido. No, le dijo en la sesión a dos diputados estúpidos. A ver, cada uno tiene su estilo, no es el mío, yo no insulto a nadie, ¿sí? Entonces, ahora, lo que yo hice una referencia y por eso te aludí, por lo que escuché acá, con respecto al Gracias, debate. Luis, que te tenés que tu programa 94. Muchísimas gracias, Gracias por venir con nosotros. Sí, María. No, pero la sensación es... Carrió no es intolerante, es bueno, una persona que tiene su temperamento. La cuidan mucho a Carrió. Y Carrió parece que en el Congreso para Cambiemos va a ser una bomba de tiempo en cualquier momento. ¿Por qué hay tanta cosa de cuidar a Carrió para que no se enoje, para que no hagan ninguna en el Congreso? Yo la verdad, Mariana, no lo siento así. Es una percepción, yo no lo siento así. Porque ella ha cuestionado al gobierno. Ustedes dicen, está bien, necesitamos voces disidentes dentro, pero pareciera, pero dentro del gobierno, informalmente dicen, Carrió es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede saltar con algo que perjudique hasta negociaciones que hagan con la oposición. Mariana, para mí no lo es. Y para mí está bien porque yo pertenezco a un espacio político que es un espacio político amplio, plural, donde todos podemos tener nuestra opinión y donde nadie tiene miedo de disentir con el otro. Ministro, se ha hablado mucho de educación durante todo este año, se perdieron muchos días de clase. ¿Qué pasa con la educación en el 2018? ¿Vamos a tener tantos días de paro? ¿Cómo van a negociar paritarias? A ver, la negociación paritaria, por supuesto, va a corresponder a cada una de las provincias, porque la nación no tiene a su cargo la gestión de las escuelas. Nosotros tenemos que cambiar la matriz cultural de la educación, ¿sí? Eso significa que el modelo que evaluó el dispositivo Aprender en el 2016 y que acaba de evaluar hace 2 días, es un modelo que fracasó y está a la vista de todos. Entonces hay que cambiarlo. Cambiar
puede implicar dolor. Todo cambio implica dolor, todo cambio implica sacrificio, todo cambio implica, ¿sí?, una lucha. Porque a quienes les conviene que se mantenga el actual estado de cosas, el statu quo, a quienes le conviene conservar este actual estado de cosas, no quiere el cambio. Pero eso pueden leer en cualquier momento de la historia, siempre los cambios, el progreso, encontró gente que se resistiera. Bueno, yo no puedo anticipar cómo va a ser. Ojalá fuese mejor que este año. Lo que sí es verdad, que si nosotros no damos las peleas que tenemos que dar, cuando las tenemos que dar, ¿sí?, entonces todo va a seguir igual y algún día nos van a decir, pero ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo, no se animaron. Bueno, el presidente se anima. Pero ¿sí? no se aguanta otro año así. Diego. Sí, en una declaración decía anteriormente que la educación o la protesta, la oposición a la nueva educación, a la nueva secundaria es netamente política, pero que se va a implementar igual. Esa fue una definición suya. Sí. Se lo conoce y el perfil es netamente dialoguista. No parece muy dialoguista esa definición. Bueno, porque ese es el título de la nota. Es una nota del diario Digo, Clarín. no, me pareció... En un domingo es el título. Si vos lees la respuesta, lo que yo digo es, pertenezco a un gobierno que dialoga pero gobierna. Porque lo que no tenemos que caer, ¿sí?, es en la trampa del diálogo infructuoso e ininterrumpido por siempre. ¿Por qué? Porque los gobiernos, tenemos 4 años para gobernar constitucionalmente con elecciones en el medio. Si vos te fijás, Diego, todos los sindicalistas, inclusive de cualquier rama de la actividad, no solo de la educación, hacen 5, 10, 15, 20, hasta 30 y pico de años que están. Entonces, cuando uno quiere frenar los cambios, empieza con esto. Bueno, entonces hagamos consultas, asambleas, y volvamos a consultar. Y cuando terminamos de hacer eso, nos encontramos con el 6 de diciembre del 2019 y perdimos 4 años de gobierno. La pregunta que le quería hacer es, ¿cuál es el reclamo que le hacen permanentemente y considera que es político y que no va de la mano con la reforma que quieren hacer? Bueno, esa nota fue anterior a las elecciones. Y lo que yo dije fue que la toma... Pero ahora siguen reclamando. No, pero sí, pero no tenemos escuelas tomadas. Lo que yo dije, la toma de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires se dan porque estamos a días de las elecciones. El 23 de octubre no hay más tomas. Efectivamente, no hay más tomas. Y además, si las tomas eran por las prácticas educativas, Diego, prácticas educativas, por ejemplo, en las escuelas técnicas, hay hace décadas. Si las técnicas sí. Sí, el resto y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Nosotros lo que tenemos que hacer, uno educa, primero educa para la vida, ¿sí? Y también educa para que una persona, cuando termina la escuela media, pueda tener la libertad y la autonomía de elegir lo que quiere hacer en su vida. Entre ellos el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que hacer que estos chicos entren en el mundo real. El mundo real, por ejemplo, no es un mundo donde uno entra a trabajar aquí en este medio y trabaja de 8 a 17 y llega a las 10 de la mañana y dice, bueno, pero tanto te joroba que llegue 2 horas tarde. No, sí, claro, porque el horario de ingreso es a las 8 y hay que hacer esto, esto y esto. Esas prácticas educativas son con docentes, ¿eh? No son prácticas libres, pueden ser en empresas, pueden ser en el Estado, pueden ser en fundaciones o en el tercer sector, pueden ser en universidades. Digo, lo interesante de esto es que estos chicos entren en el mundo de la vida real. Gracias, ministro, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a nosotros, ustedes. Ay, tanto por hablar de educación. A mí me gustaría el doble turno, ¿no? Si fuese posible. Sí. Cuanto más horas tengas, 13%. El futuro es otro. Es más, no sé si es más fácil, pero sí con más herramientas. Sí. Vamos a meternos en un rato en las declaraciones que hizo la esposa de Julio De Vido. Dijo la actitud de Cristina fue muy inhumana y Julio De Vido no es una persona de fortuna. Bueno, no, juntemos suerte, algo. Te falta alguna vaquita. Es simbólico. La cosa ya estaba espesa ahí. En esta circunstancia ha tenido un gesto bastante inhumano. Apareció la esposa de De Vido. Alessandra Minichelli rompió el silencio y sin pelos en la lengua apuntó duramente contra Cristina y no esquivó ningún tema. Habló justo antes de que su esposo sea procesado y embargado nuevamente, pero ahora en la causa Río Turbio.
si un conductor de un partido dice algo como no pongo las manos en el fuego por, y después le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio De Vido, y en vez de decir, mirá, lo están persiguiendo mediáticamente, judicialmente como a mí, dice yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿qué hace todo el resto? Se repliega absolutamente por temor a que lo señalen a ellos. Yo siempre le tuve muchísimo respeto intelectual a Cristina, muchísimo. En estas circunstancias ha tenido un gesto bastante inhumano hacia conmigo, hacia con mi familia. Somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida con ellos, con lo cual me extrañó el gesto que tuvo nada más. Las manos en el fuego es una expresión muy poco feliz realmente. Yo le tengo confianza a la presidenta y en este momento me siento defraudada en la confianza. Mi cocinera no tenía ningún incremento de bienes, solo tenía algunos emprendimientos comerciales, 2 de ellos creo que todavía vigentes, y en vez de vender chanchos en negro había puesto una cafetería. Yo sabía que tenía una agencia de quiniela y sabía que tenía una cafetería. Lo de José López me pareció terrible, me pareció muy dañina también a todo el colectivo kirchnerismo. La verdad es que mi marido nunca le firmó ningún contrato a Báez, porque no era su función. No era la función de Julio firmar contratos de obra pública. Mi marido no es una persona de fortuna, no se equivoque. Están las declaraciones juradas de él que son públicas. Con el tema del desafuero y demás, me quedé sin un ingreso en mi familia. Nosotros no somos personas de fortuna y nunca lo fuimos. Para mí es un armado mediático, es lo que sentí durante todos estos años y bueno, lamentablemente creo que los armados mediáticos se desarman también mediáticamente y esa es una oportunidad que él no tuvo. Ahora nos enteramos Juntemos al peste para los pajaritos. Que es pobre. No es un hombre de fortuna, pobre laburante, Julio. Julio. Y la empleada, la cocinera, tiene algunos emprendimientos comerciales. Ahora, si vas a la declaración jurada de Vido, que es tremendamente trucha, vergonzosamente trucha, tiene razón. No es un hombre de fortuna. $150.000 es el número de la declaración vergonzosamente trucha de Julio Vido, donde se olvidó de poner la chacrita de Zárate y el departamento de 300 metros cuadrados de Avenida del Libertador. Ahora, el dato central, más allá de los disparates que dijo, es que la relación Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Julio De Vido, Alessandra Minichelli, Mono Minichelli, Hugo De Vido, o sea, clan Kirchner, clan De Vido, está totalmente rota y hay que ver si tiene retorno. Minichelli llamó... Pero si vos tenés eso, mejor no tenés por qué aclarar, digamos, a veces en una nota callar, radial. ¿no? Bueno, pero convengamos quién es la mujer, ¿viste? Lo no digas nada. Y ya sé, obvio, Sí, pero esto sí. es un delirio. Igual, esta señora da la nota en la red para... Me parece que el mensaje era Cristina. El mensaje era Cristina, por eso digo que la relación está rota y a mí me contaron que Minichelli, ya con debido preso, llamó por teléfono a Cristina Kirchner y que Cristina Kirchner no la atendió. Y el gran tema acá es en la carta de Vido el otro día, cuando Novarecio le pregunta a Cristina, ¿ponés las manos en el fuego por De Vido? Cristina dice, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Hoy Moreno, esta noche se trascendió que se le puso de un 10 a un 8 a Cristina, porque dijo que cada mano es un punto. Sí. Está enojado Moreno también con Cristina por no defender a su gente. Bueno, y Alessandra Minichelli, esta noche, ¿sí? Alessandra Minichelli además tiene una causa junto a Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno, por una defraudación en 4,5 millones de pesos en una miniserie que era contra el grupo Clarín. La de Mañeto. Claro, exactamente, la historia de Mañeto. No, pero lo de Moreno es fuerte igual. Sí. Pero igual como grupo, yo creo, cualquiera, si vos tenés una jefa política o un jefe político y están todos por debajo, no digo poner las manos en el fuego, pero jugate, opiná, decí algo. Porque en definitiva vos sos la palabra final, vos sos la responsable por acción u omisión, como decimos siempre, de todo lo que pasó en un gobierno. El silencio es rotundo. A ver, ¿para qué hay que aclarar antes de despedirnos? Porque Margarita mandó un mensaje. Sí, nos estaba viendo. Dice que no se discutió alimentos, que acá están todos de acuerdo. El que quiere donar alimentos puede hacerlo. El banco de alimentos ya existe. Lo que se discute, que los que donan no sean responsables si el alimento produce algún tipo de daño a quien lo consume. La responsabilidad del que está donando y el hecho del consumo. Dice que los alimentos que se donan siempre tienen entre 1 y 2 meses de vencimiento. Claro, se venzan, ¿no? Exacto. Sí, y si no, las empresas son punibles, las que donan, de una multa. Lo que se trataba es que no tengan la multa. Uno ve que se tira alimento y te... 38 kilos por año, dijiste, Johnny. Sí. Tiramos. Cada persona. Lo que decía Stolbizer es, a ver, yo estoy a favor de la donación, pero el problema del hambre, que yo concuerdo, no se resuelve con la donación. Tiene que ser, es un problema mucho más estructural y me parece que no se agota la discusión en una empresa donando. Repetí el mensaje entonces que mandó Margarita. Exacto, no se discutió alimentos, el que quiere donar alimentos puede hacerlo, el banco de alimentos ya existe, se discute que los que
donan no sean responsables si el alimento produce un daño a quien lo consume, que siempre es un pobre. Gracias, señor. Gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a ustedes por haber estado como cada noche con nosotros. Gracias a la Dorita que mandó un catering espectacular. Gracias, Relojes Polis, y como siempre impecable la ropa de Liguria. ¿Todo bien? Nos vamos hasta mañana, viernes. Qué lindo viernes. Mañana ya. ¿Cómo pasan los días? Por favor, sigan con Animales Sueltos, sigan en América. Chau.